Buenos días, bienvenidos sean todos en esta preciosa tarde de bendición que el Señor nos regala para volver a estar unidos, ¿verdad? Por este medio en esta subcomunidad de fe, plenitud de vida, gloria al Señor, donde cada vez que nos reunimos y no nos cansamos de decir esto, lo hacemos con el propósito de recibir una edificación integral en Cristo Jesús. Una vez más, gloria al Señor, pues bienvenidos sean todos aquellos que se suman, ¿verdad?, a esta gloriosa tarea de edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Porque aunque vengamos de oyentes o ya seamos participantes, cuando el cuerpo de Cristo se reúne, nos reunimos con el fin de que nos edifiquemos los unos a los otros en Cristo Jesús. Amén. Entonces en este día pues tenemos un día hermoso y maravilloso que ha preparado el Señor para que cada uno de nosotros pues podamos compartir de su naturaleza, de su verdad, de su vida por estos medios. Amén. Entonces en el día de hoy pues estamos gozosos de tenerles con nosotros y esperamos que al final de esta transmisión esto haya sumado la vida de Cristo aún mucho más dentro de nuestros corazones. Amén. El día de hoy pues quisiéramos comenzar como siempre haciendo una oración introductoria, ¿verdad? Para presentar todo aquello que vamos a hacer en este día, que sea primeramente del agrado de Él, gloria al Señor, y luego pues que ministre a cada uno de nosotros, gloria al Señor, que somos los miembros de la familia de Dios, los miembros de esta gloriosa verdad que ha sido impartida en nosotros como vida a Cristo Jesús. Así que le invito ahí donde usted está a que se sume conmigo en este momento y hagamos esta oración. Padre, te damos gracias, eterno Dios, te bendecimos, Señor. Te anhelamos en nuestros corazones cada día más como la verdad manifestada, la verdad revelada en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Dios, que tú continúes, Dios eterno, derramando, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, de tu fidelidad para con nosotros. Y que cada día, Señor, sigamos creciendo en aquel que es la cabeza de todas las cosas. Señor, en este día, Padre eterno, yo te bendigo, Señor, porque nos has dado la vida, porque nos has dado, Señor, salud, porque en el día de hoy tenemos todas nuestras capacidades funcionales para poder, por estos medios, Señor, reunirnos y compartir un poco, Señor, de ti para con nosotros. Oh Dios mío, te pedimos que hoy haya un incremento de tu vida en cada uno de nosotros los hijos y aún aquellos que luego se suman a la tarea de escuchar, Señor, más tarde esta transmisión. También esperamos que ellos sean bendecidos en alta manera en este día y que la vida de Cristo siga fluyendo como lo decía nuestro amado Señor Jesús, como un río de agua viva, una fuente que salte para vida eterna en ellos. Señor, así que todo te lo presentamos en este día porque reconocemos que tú eres preeminente en nuestros corazones. No eres primero, eres preeminente, eres tú quien recibe toda la gloria, quien recibe todo el honor, quien recibe, Señor, toda la pleitesía de nuestros corazones, Señor, ante ti como una ofrenda, Señor, que continuamente presentamos de adoración como miembros, Señor, y sacerdotes de este nuevo pacto al cual tú nos has confiado, Señor. Señor, no eres primero porque las prioridades de los seres humanos cambian, pero sí eres preeminente, Señor, porque tú eres, Señor, de quien tomamos todos nosotros, como dice tu palabra, Señor, gracia sobre gracia. Te bendecimos en este día, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Y bien, pues en el día de hoy que vamos a comenzar, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, con unas alabanzas para el deleite de, primeramente, de nuestro amado Señor y luego para el deleite de nuestros corazones también. Y esperamos que en el día de hoy, ¿verdad? Las alabanzas también ministren de manera sobreabundante en nosotros. Amén. Así que en el día de hoy yo le voy a acompañar, le voy a pedir que usted pues nos acompañe en estas alabanzas y
Vamos a comenzar haciendo una declaración que creo que de esta participamos todos, y es que Jesucristo basta en nuestra vida. Amén. Así que esperamos que usted también, gloria a Dios, pueda declarar lo mismo como lo hemos declarado nosotros y decir que el Señor basta para con nosotros. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos.
descanso en mí. Amén, gloria al Señor. Jesucristo basta. Amén. El apóstol Pablo declaraba que cuando todas las cosas fueran sometidas a él, él también las sujetará a Dios mismo para que Dios sea el todo y en todo. Por eso es que Jesucristo basta en nosotros, porque Él es el todo y en todos. Amén. Y damos a Él gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Una vez más, gloria al Señor. Le doy la bienvenida a aquellos, ¿verdad?, que se suman con nosotros en el día de hoy a esta gloriosa tarea de edificación, porque para nosotros es una asignación edificar el cuerpo, la familia de Dios. Amén. Y damos gracias al Señor y esperamos que esta declaración en el día de hoy sea su declaración. Jesucristo basta. Él lo hizo todo posible en la cruz del Calvario para que nosotros hoy podamos recibir la redención y la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Y por eso nos deleitamos en Él, porque entendemos que en Él tenemos toda la suficiencia de vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces tenemos otra alabanza que queremos, ¿verdad?, compartir con ustedes. Y por esa suficiencia del Hijo en nosotros, hoy también podemos decir que Él todo lo ha cambiado. Una vez que Cristo se ha impartido como vida en nosotros, hoy podemos disfrutar de esta gloriosa transformación que es su vida en nosotros, la cual, ¿verdad?, nos está impartiendo a cada uno de nosotros los hijos la imagen gloriosa de Dios en nuestro ser. Amén. Así que, como también Pablo declaraba que si en un día traíamos la imagen del terrenal, también llevaremos la imagen del celestial. Y eso es lo que ha pasado una vez que Cristo ha sido derramado como vida, impartido como vida en nosotros. Así que vamos a compartir esta siguiente alabanza y espero que usted ahí de donde está, siéntase en la libertad de levantar las manos, glorificar a Dios. No sé dónde se encuentra, si se encuentra en un parque, si se encuentra, gloria al Señor, en la comodidad de su hogar, si se encuentra en un lugar laboral, pero de su corazón usted puede fluir con una alabanza a Dios y decirle: gracias, Señor, porque tú eres mi suficiencia y tú todo lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste
Amén, gloria al Señor. Todo tú lo has cambiado. Qué gloriosa verdad, qué gloriosa realidad en Cristo Jesús. Él ha cambiado, como decía el salmista en el Salmo 30:11, tú has cambiado mi lamento en baile, me desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, dice la palabra. Y eso es poderoso, porque dice, desataste mi cilicio. Quiere decir que removiste la tiniebla, removiste la tristeza, removiste aquello que me causaba dolor, y lo que le estaba causando dolor al hombre era su propio pecado. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque la vida de Cristo ahora ha hecho posible todo esto en nosotros. Él removió las tinieblas, removió la oscuridad, las sombras que estaban sobre nuestro corazón, todas fueron removidas por el poder glorioso de su cruz. Y nosotros cada día pues damos gracias al Señor por esta gloriosa bendición, porque Él todo ahora lo ha cambiado. Ahora, aunque estemos pasando por pruebas, aunque estemos atravesando dificultades, aunque tengamos momentos dolorosos en la vida, Él cambió nuestro lamento en baile. Él desató nuestro cilicio. Él nos ha llenado de la alegría, porque Él es la alegría de nuestro corazón. Yo no sé usted, pero en lo personal, cuando he tenido esos momentos difíciles de la vida, siempre Él ha llenado mi corazón de paz, de alegría, de calma. Gloria a Dios. Así que haga ese Salmo 30:11, haga lo suyo. Haga de este salmo, ¿verdad?, una declaración poderosa de su realidad en nosotros. Una vez más, gloria al Señor. Damos la bienvenida, ¿verdad?, muchos de los hermanos que estuvieron pues de viaje y que ahora se suman con nosotros, ¿verdad?, a esta tarea de edificación. Bienvenidos a casa una vez más. Y esperamos, gloria al Señor, ¿verdad?, que hayan tenido un tiempo de regocijo, un tiempo de descanso, un tiempo, ¿verdad?, donde haya sido próspero y beneficioso, no tan solo para ustedes, sino para todos aquellos familiares, ¿verdad?, con los cuales tuvieron un tiempo, ¿verdad?, de compartir. Así que estamos regocijados de que nuevamente se hallen con nosotros. Y bien, en el día de hoy, pues vamos a la asignación que tenemos delante de nosotros. Los cánticos nos han ministrado, hemos ministrado delante del Señor, pero también ahora era de servir la mesa, ¿verdad?, con aquello que en el día de hoy es necesitado por nosotros escuchar, que es su misma palabra. Amén. Entonces le voy a invitar a la carta a los Efesios y vamos a leer una porción de esta carta. Y hoy vamos a estar meditando bajo el tema ya no sois extranjeros. Así que vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Ahí le doy tiempo para que usted busque, ¿verdad?, ya sea la palabra en el dispositivo que la tenga, ya sea la Biblia de papel o ya sea la Biblia electrónicamente. Usted también puede, ¿verdad?, sumarse y leer esta verdad y seguir lo que estamos hablando, para que no seamos arrastrados ni engañados, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo, por cualquier viento de doctrina. Amén. Nosotros tenemos, ¿verdad?, ya un manual, una referencia donde podemos acudir en todo tiempo, y la palabra pues confirma las verdades que estamos presentando en Cristo Jesús. Amén. Así que Efesios capítulo 2, leímos del versículo 11 en adelante, nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Quiero que usted entienda esto, porque aquí hemos estado estudiando en nuestra escuela de Nuevo Pacto, hemos estado estudiando, ¿verdad?, sobre la ley mosaica y el Nuevo Pacto. Y esta referencia con la cual el apóstol Pablo comienza aquí tiene que ver, ¿verdad?, con asuntos de la ley. Amén. Y esto es lo que le expresa cuando dice que éramos llamados la incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. Amén.
Entonces dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Mire la situación del hombre cuando una vez que se desliga del propósito. Sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, la sangre de la redención, la sangre que sirvió como el precio de nuestra redención, como dice el autor de Hebreo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces la sangre pagó nuestra libertad y nos recuperó para el propósito, porque Él no es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Verdad? Argumento poderoso del apóstol aquí presentado, porque primero nos presenta nuestra condición antes de Cristo llegar a nuestros corazones, antes de Él consumar la obra. Nos dice que estábamos sin Dios en el mundo, pero la sangre nos ha hecho, gloria al Señor, dignos nuevamente delante de Dios. Amén. Y hace otra referencia, dice, derribando la pared intermedia de separación. Antes en el templo de Jerusalén había una pared que dividía, separaba a los gentiles de aquellos que eran llamados los hijos del pacto. ¿Ven? Entonces, en esa pared había un rótulo en la puerta donde decía que cualquiera que transgrediera, cualquiera que pasara esos límites, el precio era la muerte. Entonces, Pablo nos está diciendo que la sangre de Cristo derrumbó esa pared de separación. Ya en Cristo Jesús, como dice el escritor Juan, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni escita. Él, de todos y por medio de su obra, hizo un solo y nuevo hombre para Dios. Amén. Y nos ha acercado, nos ha traído, dice que Él hizo la paz, nos ha traído a un estado de comunión, de armonía nuevamente dentro del propósito. Hoy usted y yo estamos armonizando con ese propósito. Antes estábamos en desorden, antes estábamos en un caos, en una crisis, pero la vida de Cristo, Cristo mismo, Dios, tomando forma de hombre, vino a consumar la obra del propósito para que hoy podamos estar nuevamente en armonía con ese propósito. Y dice la palabra, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que están cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, escuche bien esto, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No importa de dónde usted sea, no importa cuál sea su raza, no importa el color de su piel, usted hoy en día y yo tenemos entrada, gloria al Señor, por su gracia. Tenemos entrada a participar de un mismo espíritu, gloria al Señor. Y también nos dice, así que esta es nuestra nueva condición ahora como hijos del nuevo pacto. Acuérdense que el tema que tenemos hoy es, ya no sois extranjeros. Amén. Usted no es un extraño. Usted no es un añadido. Usted no es un desconocido para Dios. Amén. Ni advenedizo, uno que se arrima simplemente a tratar de participar. No dice, sino somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es nuestra realidad. A nosotros no nos separa una religión. A nosotros no nos dividen las opiniones de los hombres.
a nosotros nuestra procedencia o nuestra etnicidad no separa lo que somos en Dios. Hoy en día, usted allá, yo aquí, o en cualquier rincón del mundo donde nos encontremos, somos miembros todos de la familia de Dios. Somos ciudadanos de los santos, ¿sí? Porque sabemos que aquellos que participamos ahora de esta vida y que por la fe hemos abrazado al Cristo glorioso, y escuche bien esto porque esto es poderoso, hemos abrazado al Cristo glorioso, ahora somos ciudadanos de un reino. Amén. Gloria al Señor. Y ese reino está compuesto de aquellos que tienen la vida del santo, aquellos que han sido santificados por la sangre, aquellos que han sido santificados por la palabra de verdad. Amén. Y hoy estamos participando de esto. Entonces, esta poderosa declaración sirve de premisa para lo que vamos a hablar en el día de hoy, en este tema. Ya no somos extranjeros. Y fíjese que cuando comenzamos esta lectura bíblica en el día de hoy, Pablo nos identifica primeramente, ¿verdad? En ese versículo 11, cuando nos dice, por tanto, acordad que en otro tiempo los gentiles, dice, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la sangre. Aquí la palabra gentil en el idioma hebreo es goyim y en el griego es etne, que significa, escuche bien, naciones. ¿Por qué traigo esta aclaración? Porque a veces estamos tratando de segregar nacionalidades o estamos tratando de agrupar distintas clases de personas, pero lo que Pablo nos expresa aquí es que para el judío ellos eran una clase única, ellos eran los hijos del pacto y dentro de ese pacto que Dios establece, para ellos no había cabida a otra persona. Es más, si usted quería pertenecer al pueblo de Dios, usted sabe que la ley tenían unas ciertas estipulaciones y reglas de las cuales todos tenían que llevar a cabo, ¿verdad? Al pie de la letra para poder participar, para poder ser parte del pueblo. Y aquí el apóstol Pablo pues nos está llevando a una gloriosa verdad. Él dice, para remover esa mentalidad segreguista e individualista. Yo espero que hasta a este nivel, en esta comunidad de fe, usted entienda que nosotros no somos individualistas. Aunque seamos personas distintas, nosotros todos pertenecemos y Él nos ha identificado como parte de un solo cuerpo. Nos identifica como miembros de una familia. Nos identifica como un nuevo hombre. Y todo esto resume la mentalidad de Dios, una mentalidad colectiva, una mentalidad familiar, una mentalidad, ¿verdad?, corporativa, como lo hemos, ¿verdad?, anunciado ya en otras ocasiones. El pensamiento de Dios era que por la obra de su Hijo Jesucristo todos viniésemos a participar, todos los que por la fe, porque esto no es simplemente una declaración de palabras, sino que todos por la fe viniésemos nuevamente a tener entrada libre por la gracia de Él a todo aquello que el Padre determinó en su eterno propósito. Amén. Entonces, esta palabra goyim o etne, que en el griego y en el hebreo representaban las naciones. Entonces, nosotros que éramos parte de las naciones, porque el pueblo original, sí, entendemos que bíblicamente el pueblo original al cual Dios, ¿verdad?, selecciona como ejemplo, ¿verdad?, de la gloriosa obra que Él iba a hacer en su iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y ese pueblo representaba la iglesia como sombra, tipo y figura. No era que Dios estaba tratando de crear algo separado, o que Dios tenía exclusividad. No. Dios siempre ha tenido un modelo en mente,
Y ese modelo es familiar, ese modelo es la iglesia, pero no una iglesia separada de, sino una iglesia en unión orgánica con su Hijo, amén, porque esa iglesia, ese pensamiento corporativo de Dios es que el Hijo se manifieste a través de los hijos, amén. Entonces nosotros como hijos de Dios hoy estamos manifestando esta gloriosa verdad. Entonces, una de las cosas que debemos entender que como naciones, en aquel antiguo pacto, puesto que estamos hablando en el antiguo pacto, no teníamos participación en esta gloriosa obra, pero por eso Dios ahora en el nuevo pacto, todos participamos. Si usted vive en el antiguo pacto, usted nada más tiene un grupo exclusivo que participa. Pero en el nuevo pacto, todos ahora venimos a participar de esta gloriosa obra. Entonces, lo que en el día de hoy queremos trazar es, si ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino como dice el apóstol Pablo, somos ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Cómo es que entramos ahora a participar? Porque esto es una ocurrencia del nuevo pacto. El hecho de ser miembros todos de la familia y que seamos ciudadanos de los santos, esto es un evento que ocurre en la gloriosa obra del nuevo pacto. En el viejo pacto, como yo le dije, ya el pensamiento es segreguista, es un pensamiento individualista, es un pensamiento exclusivo. Ese era el pensamiento del judío. Por eso es que cuando usted ve, por ejemplo, en el caso de la mujer sirofenicia, usted ve la expresión que aquellos, que el judío tenía del gentil, eran perros, o sea, aquellos que se pasaban en la basura comiendo cosas, y por eso Jesús utiliza esto para esta expresión para cambiar un paradigma, para cambiar una mentalidad en la vida de aquellos que eran sus discípulos. Y por eso él dice que no era menester echarle la comida de los hijos a los perrillos. Él por lo menos la acerca para ponerla como un animal doméstico dentro de la casa, porque eso era un perrillo. Un perrillo era un animal doméstico dentro de la casa. Un perro, que era el concepto que los judíos tenían, eran los animales que se pasaban allá en el basurero buscando basura. Amén. Pero Jesús dice, no podemos dar el alimento de los hijos a los perrillos, porque él quería probar y demostrarle a ellos que aún aquella que se acerca tenía mucho más fe que muchos de los que venían a escuchar y a ver qué era lo que Jesús estaba haciendo. Porque aquella mujer, vemos que ella responde y dice, sí, pero aún los perrillos también comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Amén. Entonces, esa fe gloriosa Jesús la honró. Y hoy, como dije, en este nuevo evento, en esta nueva ocurrencia que tenemos ahora del nuevo pacto, es que podemos venir a participar y ser todos miembros, ser todos un cuerpo, ser todos la iglesia, ser todos ciudadanos de los santos, como lo identifica el apóstol Pablo, ser un nuevo hombre, los hijos, los santos, amén. Esto es un evento que ocurre en el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo Dios nos introduce a este nuevo pacto? Y esto es necesario que lo sepamos, porque cuando tenemos el privilegio de poder hablar con aquellos, ¿verdad?, que Dios día tras día permite que interactuemos con ellos, es necesario que cuando ellos tienen preguntas, nosotros tengamos respuesta. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8, nos dice, y la escritura, preveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, escuche bien, a las naciones. Por eso que los gentiles aquí tenemos que entender que eran las naciones. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Fíjese que nos dice aquí, será bendito todos los gentiles, dice, será bendita todas las naciones. Utiliza el verbo ahora, gloria al Señor, goyín, para expresarnos que se refiere a todas las naciones. Israel, como modelo de la iglesia, era un modelo que debió haber traído bendición a las naciones, debió haber dado a conocer
al Padre, al Hijo, al Espíritu, a las naciones. Amén. Pero ellos no lo hicieron así. Entonces, cuando la palabra nos dice que la escritura preveyendo, esta palabra prever significa ver con anticipación lo que va a suceder o disponer o preparar medios contra futuras contingencias. O sea, Dios preveyendo. Estamos viendo que el que prevé aquí es Dios, dice, y la escritura preveyendo que Dios había de justificar a los gentiles. La escritura para ellos era el antiguo pacto. Y cuando hemos hablado de la escritura y hemos visto esto, sabemos que la escritura o el viejo pacto encerraba los bienes, las sombras, o sea, o las sombras de los bienes venideros, como nos los presenta el capítulo 10 del libro de Hebreo. Amén. Y entonces, la escritura, el antiguo pacto, teniendo la sombra de los bienes venideros, porque ya dentro de esa sombra Dios había previsto, ya la había tenido, ya Dios conocía las cosas antes de que las cosas sucedieran. O sea, nosotros tenemos a veces la tendencia de mirar a Dios como un Dios reactivo. Y Dios no es un Dios reactivo. Él es un Dios, ¿verdad? Gloria al Señor, proactivo. Dios siempre, Él tiene la visión de todas las cosas, el conocimiento de todas las cosas. Él ya sabe, gloria al Señor, lo que dentro de su eterno propósito ha de acontecer. A Dios no, en otras palabras, a Dios no le coge nada de sorpresa. A nosotros, por ejemplo, nos puede llegar una situación difícil o una dificultad y nos coge por sorpresa. Y ya usted ve que nuestra reacción humana es turbarnos. Muchas veces, gloria al Señor, nos desesperamos, nos sobrecoge el temor, el dolor. A Dios nada le sorprende. Ya Dios ha previsto todo en su propósito. Ya Él todo lo tiene organizado. Y por eso es que esta palabra prever dice disponer o preparar con medios contra futuras contingencias. Ya todo lo que va a pasar, ya Dios lo tiene, ya Dios tiene esto resuelto en su eterno propósito. Entonces, ¿qué fue lo que Dios preveyó? ¿Qué fue lo que Dios vio con anticipación? ¿Qué fue lo que Dios dispuso contra estas futuras contingencias que habían de poner? Bueno, Él lo que preveyó es que Él había de justificar por la fe a los gentiles. Entonces, como primer punto en el día de hoy, cómo nosotros hemos sido introducidos a este nuevo pacto. Y espero que me esté escuchando, gloria al Señor, y usted esté prestando atención a esto. Como primer punto, como primer entendimiento para nosotros de cómo Dios nos ha introducido a este nuevo pacto, esto es un acto que únicamente ocurre por medio de la fe. Amén. Entonces, cuando hablamos de fe, no estamos hablando de una cosa. Amén. Quiero que usted comprenda bien esto. La fe para nosotros los hijos no es una cosa. El mundo mira la fe como esperanza futura, como algo en el porvenir. Nosotros entendemos que la fe es una persona, es nuestro presente continuo, es la dependencia total que tenemos en Dios y la obra que Él por medio del Hijo ha consumado. Y ya Dios veía que el medio para que los hijos pudieran, o para que nosotros pudiéramos entrar a participar de toda la riqueza que Dios tiene, es por medio de la fe, o sea, por medio del Hijo en nosotros. Amén, gloria al Señor. Por eso es que Pablo en Gálatas 2:20 dice, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por la fe del Hijo. Amén. Él entendía que ahora la fe se convierte en nuestro sustento, en nuestra esencia, en aquello que nosotros hemos, gloria al Señor, de portar en nuestro interior, y que es lo que nos conecta con la realidad de Dios. Por eso Pablo aquí está expresando, y esto es bien puntual, lo que él presenta al decirnos que la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Y esta es otra expresión que tenemos que prestarle atención, porque aquí lo que está sucediendo es que, y si usted mira esto, Dios preevangelizó, escuche bien, preevangelizó
a Abraham. ¿Sabe por qué? Porque la palabra buenas nuevas representa, o lo que nosotros conocemos como evangelio. El evangelio son las buenas nuevas, pero las buenas nuevas ¿de qué? La buena nueva de que usted va a tener un carro, un vehículo nuevo, una casa nueva, una cuenta bancaria nueva. No, eso no es. Las buenas nuevas son Cristo mismo, el autor de la salvación, el consumador, el pastor de las ovejas, como lo llama el libro de Hebreo, gloria al Señor. Él preevangelizó a Abraham diciéndole que en él, en su descendencia, serían benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que Abraham recibe? Bueno, esto mismo, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Amén, Pastora Bárbara, gloria al Señor. Eso es una verdad gloriosa. Entonces, ahora estamos viendo que por la fe y la recepción del Hijo en nuestros corazones, ahora nosotros podemos entrar a participar de este nuevo pacto. Y este pacto, la palabra nos enseña que este pacto que Dios hace con o establece con Abraham es el pacto eterno. Escuche bien, este pacto que Dios establece con Abraham es el pacto eterno, lo que Dios siempre tuvo en mente, lo que Dios se había propuesto. Porque este pacto consta en aquello que Dios se presentó a sí mismo. O sea, Dios no recibe esto de nadie, no lo recibe como opinión. Él se presentó esto a sí mismo en su propósito y que según nos dice la palabra, según su beneplácito, o sea, que él mismo aprobó. Él se lo presentó y él mismo le dio aprobación. O sea, cuando por ejemplo vemos los días de la creación, dice que Dios terminó, ¿verdad? Lo que aconteció en ese día, cuando termina la escritura diciendo, y vio Dios que era bueno. Dios se presentó algo, él desde allí, en forma pintoresca, como en un cuadro, allí presentando en sombras, tipos y figuras, estaba su propósito siendo plasmado, su propósito estaba siendo presentado ante todo lo visible, y allí ya Dios a todo lo que él mismo crea, él mismo le da su aprobación. Aún, sí hermano, aún el día de nuestra creación también fue aprobado como algo bueno en los ojos de Dios, y esto él lo hizo según su beneplácito, según su aprobación, tal como nos lo dice Efesios capítulo 1, y apunté eso por ahí, que es importante, para que siempre tenga una respuesta para aquellos que Dios acerca a su vida. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, es de esta manera en que Dios ratifica este pacto. Amén. Entonces, la primera forma que entramos a participar de este pacto, número uno, es por medio de la fe. Ya tenemos eso claro. Y segundo, es porque ya hay un pacto, hay un acuerdo, hay algo que ya Dios firmó, que ya Dios plasmó y que es irrevocable. Usted y yo, no importando de dónde fuéramos, ya estábamos destinados, escuche bien, estábamos destinados para esta gracia. Usted no llegó aquí por accidente. Usted no llegó aquí porque alguien lo invitó un día. Sí, porque estas son a veces las preconcepciones que hacemos nosotros de todo lo que Dios hace. Yo no llegué al evangelio porque alguien me llevó a una congregación. Amén. Si ese era su pensamiento, dice, ay, yo llegué a Cristo el día que Juana me llevó a la iglesia. No, usted llegó a Cristo porque ya usted estaba determinado para esta gracia. Ese era el día de su salvación. Este era el día que el Señor tenía ya afirmado para que usted viniera a participar de este glorioso propósito. Había algo que estaba ratificado, que significa que ya esto estaba aprobado, que los actos de Dios ya estaban confirmados, todo lo que Dios quería ya estaba escrito, estas palabras estaban escritas, y que Él los dio por válidos, por certeros. O sea, este pacto que Dios estableció, este pacto eterno, que viene a ser el nuevo pacto,
Este pacto estaba, gloria al Señor, ya era inalterable, porque este pacto es eterno. Dios lo ratificó, gloria al Señor. Este pacto mucho antes de que existiera la ley. Por eso la palabra nos dice que la ley vino 430 años, que este pacto, perdón, existía 430 años antes de la ley. Por eso nadie lo puede invalidar, nadie le puede tampoco añadir a lo que ya está escrito. Se lo compruebo. Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18. Perdone, voy a tomarme un poquito de café aquí. Esto es lo bueno, ¿verdad? De poder ser libres en Cristo. Que podemos participar de toda esta verdad y a la misma vez también compartirnos un sabroso café, gloria a Dios, y participar de la gloriosa verdad de Cristo. ¿Ven? Gálatas 3, del 15 al 18 nos dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, escuche bien lo que Pablo habla, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a la simiente. La simiente de Abraham era Cristo. Amén. Gloria al Señor. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Te ve, Pablo lo certifica aquí, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado. Amén. No está hablando de la ley, está hablando del pacto eterno. Amén. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Esta declaración es poderosa para nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a la gente dice, no, pero que la ley ya existía. Es que antes de la ley era Dios mismo. Ya antes de la ley existía el nuevo pacto. Por eso una vez usted va a ver que yo les dije que el nuevo pacto, o el pacto eterno, es el pacto más antiguo que existe. No la ley. La ley vino como una prevención, como algo temporal, hasta que se presentara Cristo como la consumación de todas las cosas. Por eso es que Romanos 10:4 dice que el fin de la ley era Cristo. Y el problema fue que aquellos antiguos no lo vieron, no lo aceptaron. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a realizar la obra del propósito, pero aquel pueblo al cual él llegó no lo recibieron como el Cristo, no lo recibieron como el Mesías. Es más, desde su nacimiento para ellos fue algo insólito, porque como un rey nacer en un pesebre, que usted va a ver dentro del pensamiento judío de aquel entonces. Ellos esperaban un libertador, un conquistador, esperaban un rey que iba a estar montado en caballo blanco, que les iba a librar de la opresión romana. Mas sin embargo, cuando vemos, ¿verdad?, en días antes de la crucifixión, Jesús entró sentado en un pollino, mostrando humildad, presentando realmente el valor del reino de Dios. Por eso es que el reino de Dios no consiste ni en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu. Él está presentando características de lo que la vida de Cristo debe representar en nosotros. El reino de Dios no es altivez, el reino de Dios no es lujo, no es fama, no es poder. El reino de Dios es poder, pero en el Espíritu. Amén. Pablo lo vio y dice, porque en el Evangelio, gloria al Señor, él lo declaraba como poder de Dios. Él conocía un poder que estaba sobre todos los poderes terrenales aquí en la tierra. Eso usted lo ve en Romanos capítulo 1. Usted puede distinguir esta gloriosa verdad. Y Pablo nos está diciendo que el pacto que previamente estaba ya ratificado, amén, gloria al Señor, o sea, ya estaba certificado, ya estaba aprobado, no se le podía añadir, no se le podía invalidar. Dice que la ley que vino 400 años después no lo invalida ni lo cambia. Entonces, el judío recibe la ley y trató de alterar el pacto eterno. Y en realidad, Pablo nos dice aquí, eso era imposible, porque este pacto está escrito con puño y letra de Dios mismo. Dios mismo es quien lo certifica, gloria al Señor, y quien en el tiempo, por medio de la obra del Hijo, Él lo hace ahora válido, lo presenta, y ese es en el pacto en el cual ahora nosotros estamos viviendo.
Porque mire cómo sigue diciendo Pablo, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Y esta es la promesa que estábamos hablando anteriormente, que le fue hecha a Abraham. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, hemos visto que a este pacto usted entra por fe y entra porque ya hay un pacto que está certificado, del cual nosotros ahora podemos participar. Y esta promesa, como dice esa escritura que acabamos de leer, le fue hecha a Abraham, de que en su simiente, amén, no en la simiente, en su simiente, la cual es Cristo, gloria al Señor, ahí serían benditas todas las naciones, todos los gentiles. En Cristo Jesús, todos los hombres podemos venir ahora a tener participación de todo lo que Dios ha provisto en su propósito. Por eso es que esta palabra simiente es importante para nosotros también, porque esta palabra simiente habla en el griego es espora o esperma, que significa descendencia. La descendencia de Dios es por medio de aquel que es la semilla, aquel que es la simiente. Los hijos de Dios venimos a ser por la simiente, por el esperma de Dios, que fue Cristo mismo. Amén. Él vino a dar vida a la descendencia de Dios. Gálatas 3:16 nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. En Génesis, en Génesis 3:15, a esta era la simiente a la cual Dios se estaba refiriendo cuando dije, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañán. Esa simiente de Abraham es Cristo mismo. Entonces, ahora nuestra inclusión en el nuevo pacto, nuestra inclusión como gentiles en este pacto, no está basada en un nacimiento físico, sino en el nuevo nacimiento. Este es el tercer principio para nosotros participar del nuevo pacto. Primero, se participa por la fe. Segundo, porque ya hay algo que está establecido, escrito, hay algo que está irrevocable, que es el pacto eterno de Dios. En el pacto eterno de Dios, este era el designio de Dios. Tercero, usted y yo teníamos que nacer de nuevo. Gálatas 3:14 nos dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos, escuche bien, la promesa del Espíritu. La palabra nacimiento o el nuevo nacimiento, que es regeneración, es aquellos que han nacido del Espíritu, aquellos que han nacido de arriba. Para nosotros poder participar de este nuevo pacto, usted y yo, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que haber sido engendrados por el Espíritu. Escuche bien. Sí, apunte todas estas cositas porque esto es importante, porque muchos dicen, ay, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo, todo el mundo se declara como hijo de Dios, pero hay unas condiciones que establece que usted es un hijo de Dios. Usted tiene que haber sido engendrado, procreado, traído a existencia por la vida del Espíritu mismo. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 confirma esta verdad diciéndonos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, escuche bien, los que le reciben, los que creen en su nombre, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que aquí no hubo intervención humana. Aquí usted y yo fuimos traídos o fuimos concebidos en luz por la misma vida del Espíritu que ahora nos hace participar de este nuevo nacimiento. Entonces el apóstol Pedro nos dice que Él nos hizo renacer por la resurrección de Cristo entre los muertos. Y esto es una eventualidad muy importante, porque el nuevo nacimiento, para aquellos que se acercan por primera vez, y amén a los hermanos que están comentando por ahí en el chat, gloria al Señor, la resurrección de Cristo representa el nuevo nacimiento de los creyentes. Mucha gente piensa que el nuevo nacimiento es cuando usted lo tira en un charco de agua. Y
y perdone que le voy a traer esta aclaración, pero ese bautismo era el bautismo de la ley, era el bautismo que lo hacía usted participar de la religión judaica. Era usted, era el bautismo que se tenía que, o lo que llamaban el lavamiento de la purificación. Ellos, de acuerdo a eso, eso era lo que usted le hacía digno para participar a ellos, con ellos como pueblo. Pero nosotros sabemos que nosotros no participamos por el chorrito de agua. Gloria al Señor. Y yo sé que todos nosotros en nuestra experiencia hemos pasado por ese bautismo, ¿verdad? Que la religión nos presenta, pero en realidad Pablo presenta el verdadero bautismo que nos hace vivir en la vida del Espíritu, que es el bautismo en su muerte. Es en la muerte de Cristo donde nosotros ahora somos bautizados, somos transformados para poder participar como hijos de Dios. Eso está en Romanos capítulo 6. Usted lo puede leer. Tome, apunte toda esa cita, usted se va con calma y mira todo esto que está allí delineado por el apóstol Pablo, donde nos dice: ¿acaso no sabéis que hemos sido sepultados en el bautismo de su muerte? Ahí es en la muerte de Cristo donde nuestra vieja naturaleza muere, y donde ahora Él, como el Espíritu vivificante en su resurrección, nos da ahora el poder de vivir en la nueva vida, en el nuevo nacimiento, con la nueva imagen, con la nueva naturaleza. Somos el nuevo hombre del Espíritu, engendrado por Dios. Y Pedro nos dice que Él nos hizo renacer por la resurrección de Cristo de entre los muertos, diciéndonos en Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 3 y el versículo 23, nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y después nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esa es nuestra realidad. Entonces ahora, amén, gloria al Señor, ese nuevo nacimiento, gloria a Dios, vino por causa del amor, como nos dice nuestra pastora Bárbara, amén, ahí en el chat, gloria al Señor. Entonces, este nuevo nacimiento es lo que nos ha hecho a nosotros ahora participar, amén, de este pacto glorioso que Dios estableció, de esta obra consumada en Cristo Jesús. Y es ahí donde nosotros ahora, pues, por la fe nos hemos convertido realmente en los hijos de Abraham. Y Pablo también habla de esto. El judío quería, ellos se gloriaban en ser hijos de Abraham, pero no por la vida del Espíritu, sino por su etnicidad, por su nacimiento biológico. Nosotros entendemos que el nacimiento biológico de nosotros, lo único que importa es que, bueno, ahora en esta existencia podemos participar de ese pacto glorioso, pero nosotros sabemos que tenemos que renacer por el Espíritu. Amén. Yo espero que ahí usted diga: gloria a Dios, que yo renací por el Espíritu. Ahora puedo renacer por el Espíritu y para esto yo necesito ser engendrado por voluntad de Dios, no por voluntad de varón ni voluntad de carne, sino por voluntad de Dios mismo. Y ahora, por la fe, nosotros nos hemos convertido ya ahora en los hijos de Abraham. Por eso Gálatas 3:7 nos dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo nos está diciendo: sabed que ustedes, los judíos, son hijos de Abraham. Él dijo: sabemos que los de la fe, los que tienen al Hijo, los que han creído en Cristo, los que han abrazado su obra, esos son los hijos de Dios. Y como tal, este nuevo nacimiento ha traído una bendición a nosotros. Por eso nos dice que somos bendecidos en Abraham. Gálatas 3:9. Léate esa carta de los Gálatas, una carta muy Gálatas se conoce como el Evangelio de la Libertad. Ahí usted, cuando usted quiere saber todos los puntos de su libertad, todo lo que está encapsulado en la libertad que ahora disfrutamos en Cristo, lea la carta a los Gálatas. Gálatas 3:9 nos dice: de modo que los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Cuando nosotros entendemos esta palabra bendecido, volvemos otra vez, aquí es donde tratamos de derrumbar todos esos paradigmas y todos esos
¿verdad? Esos argumentos humanos que se han formado, porque la gente define la bendición de acuerdo a aquellas cosas que poseen terrenalmente, pero nuestra bendición, Pablo la declara, que está centrada y procede desde los lugares celestiales. Lea Efesios 1:3, le dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Entonces, esa bendición no es, no es un conjunto de, de cosas materiales. Esa bendición consiste, o la palabra bendición, consiste de todo el bien, de todo lo bueno que Dios ha dicho y ha declarado para con nosotros. Nosotros contamos con, y esto es lo que conocemos como el favor de Dios. Tenemos el favor de Dios, todo el bien, la declaración de Dios es para nosotros, los hijos que hemos abrazado por la fe la vida del Hijo. Y ahí es que nosotros ahora nos hemos constituido, ¿verdad? Por este nuevo nacimiento también, como herederos de la promesa. Somos engendrados, somos bendecidos, pero también somos hechos herederos según la promesa. Gálatas 3, 28 y 29. Sigo citando esta escritura porque es muy importante. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que cuando alguien de otra le venga a tratar de dividir por argumentos de religión, usted le dice, léase Gálatas 3, 28 y 29, dice que todos vosotros somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y con eso usted le descarta cualquier argumento que se le presente, porque usted es tan heredero como lo son ellos. Amén. Entonces, nosotros nos estamos beneficiando del nuevo pacto como ciudadanos, como ciudadanos del reino, no como ciudadanos israelitas. Amén, eso es importante. Por eso es que la iglesia no tiene que, yo no sé por qué la iglesia está tratando de ser Israel. O sea, quieren imitar en todo a Israel. Y nosotros no fuimos llamados a imitar a Israel, sino a aprender de los errores de Israel. Como el modelo de la iglesia que Dios quería y que falla en la intencionalidad de Dios. Nosotros ahora, gloria al Señor, no somos ciudadanos del reino por causa de que imitemos lo que Israel hizo, sino somos ciudadanos del reino porque Dios así lo dispuso. Por eso dice que nosotros no ahora somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 19 dicen: aquel tiempo que estabais en Cristo, fue la escritura con la cual comenzamos, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos todos alejados, ya no éramos parte de ese pueblo y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Así, pero ahora nuestra condición es lo como Pablo termina esta porción que leímos diciendo: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino ciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios. Esa es nuestra condición ahora en este nuevo pacto. Nosotros damos gracias al Señor porque es por la vida de Cristo que hemos entrado a participar. Amén. Hemos entrado a participar por la promesa que Dios le hizo a aquel hombre que la Biblia lo constituye como el padre de la fe. Amén. No es el padre espiritual, el padre de la fe. Un ejemplo de fe para todos aquellos que quieren realmente vivir y modelar la vida de Dios. Abraham, gloria al Señor, aunque no era perfecto, porque usted y yo no somos perfectos, pero vamos camino a la perfección, como lo tuvieron que hacer también aquellos antiguos. Amén. Ahora todo esto es por la continuación de esa promesa que Dios le hace a Abraham. Entonces la razón es porque solo el pacto de Abraham y el nuevo pacto fueron establecidos sobre una promesa y por lo tanto sobre el fundamento de la fe. Por eso es que ahora nosotros estamos participando de esto. El nuevo pacto en ninguna manera es la continuación del viejo pacto. Es la continuación de la promesa que Dios le hizo a Abraham y que usted y yo estamos participando, tal como nos lo dice Gálatas capítulo 3, versículos 7, 9, 16, 17 que leímos anteriormente. Usted va a ver que esto es lo que Dios continúa acentuando aquí, porque dice: de modo que los que de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Amén. Entonces,
La ley que vino a tener su existencia o que consistía en el pacto que se hizo allí en el Sinaí, sabemos que, y esto hemos estado hablando todo este tiempo, que la ley, Pablo la escatima no como algo que iba a producir fe en los hijos. El fin era Cristo. Cristo es nuestra fe. Amén. No aquellas ceremonias, y quiero que esto esté claro, no era por la práctica de aquellas ceremonias, de aquellos ritos, de aquellas ofrendas, de aquellas cosas que ellos establecían allí, que esto iba a producir la fe. La fe era cuando se manifestara Cristo. Por eso que Pablo dice, pero venida la fe, ya no tenemos necesidad de estar bajo la ley. Gloria al Señor. Esto también, ¿verdad? El escritor no los declara. En Gálatas 3:12 nos dice, y la fe, dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Si usted seguía todas las reglas de la fe, de la ley, perdón, usted estaba asegurando que usted viviría. Pero ahora nosotros no vivimos por hacer estas cosas, nosotros vivimos por la vida del Hijo. Por eso es que el nuevo pacto sucede y supera al antiguo pacto. Amén. Por eso Hebreos 8:6 nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Usted ve, aquel viejo pacto estaba establecido para condenar al hombre, para señalar su pecado, para crear conciencia de pecado. Pero los que hemos recibido ahora la promesa, gloria al Señor, lo que estamos recibiendo, es como el escritor de Hebreo termina este versículo 19 diciendo, la herencia eterna. Eso es lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Romanos capítulo 4, versículo 13 y 16. Yo espero que usted esté apuntando esto porque es muy importante. Y con esta escritura termino. Mire lo que nos dice Romanos. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa. La promesa de Abraham no fue por causa de la ley, gloria al Señor, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Esa justicia es Cristo. Cristo es quien produce la vida justa de Dios en nosotros y nos hace vivir de manera justa y piadosa delante de Él. Cuando usted tiene a Cristo, que es la justicia de Dios, usted recibe el carácter, la naturaleza justa de Dios, pero también al tener esa vida, usted ahora puede vivir de manera justa y piadosa delante de Él. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira. Escuche bien, hemos estado hablando de la ley y toda la imposibilidad que la ley presentaba. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Entonces, mi amado, la fe es lo que está produciendo que esta gracia gloriosa del Cristo, que está residente en nosotros, escuche bien, está residente, vive en usted. La gracia no es algo que se va, ay, vamos a buscar del Espíritu para que venga bien. No, eso está en usted, está residente en nuestros corazones. Ahí mismo donde usted está, usted tiene la gracia de Dios, está habitando en su corazón. Nosotros nos acercamos a los lugares de reuniones, como tenemos también este momento, nos acercamos, hermano, ¿para qué? Para que nuestra fe sea afirmada, no para que nos produzcan fe. La fe en nosotros ya es el Hijo. Escuchamos la palabra de verdad y estamos siendo afirmados en esas verdades. Estamos recibiendo, en otras palabras, usted está recibiendo conocimiento. A usted se le está añadiendo, usted está recibiendo luz, está siendo alumbrado. ¿Para qué? Para que usted continúe, ¿verdad? Manifestando lo que ya por gracia recibimos.
Entonces, hemos entrado a participar de este nuevo pacto, como hemos dicho, por el nacimiento, por la fe, por el pacto que ya Dios mismo estableció, que nadie le tuvo que dar permiso a Dios para hacerlo. Y también ahora, ¿verdad? Por este nacimiento que produce, ¿verdad? Que lo ha producido la resurrección de Cristo en nuestros corazones. Por eso es que nosotros ahora somos participantes de este nuevo pacto, ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque así Dios lo quiso. Amén. Y hoy podemos dar gracias al Señor porque estamos participando de esta vida. Vamos a orar todos. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos porque en este día nos ha permitido compartir, Señor, y tener este momento en el cual todos nosotros, Señor, podemos gloriosamente darte gracias por esta maravillosa verdad. Te pedimos, Dios eterno, que tú continúes alumbrando los ojos de los corazones y que podamos vivir cada día, Señor, afirmados y arraigados en amor, en aquel que es la palabra viva, aquel que es el fruto de tu vida en nosotros. Te damos gracias porque somos bendecidos. Te damos gracias porque podemos darte gracias por los méritos de Cristo, Señor, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues si usted ha hecho esa oración conmigo, gloria al Señor, usted ha sido afirmado en esta verdad. Es por los méritos de Cristo y por la vida de Cristo que podemos vivir. Por su gracia, como decía el apóstol Pablo, soy lo que soy. Así que los invito, ¿verdad?, a nuestra futura transmisión el día martes y jueves. Si algo acontece, perdone que esta semana tuvimos que cancelar un día. Si algo acontece, pues gloria al Señor, siempre le dejaremos saber, pero esa es nuestra programación. Acuérdense que todo está sujeto siempre a cambio, pero esperamos en Cristo Jesús que podamos seguir trayendo esta verdad y despertando, ¿verdad?, el entendimiento de los hijos para que podamos vivir en la plena libertad que es Cristo Jesús. Ya usted sabe, hermano, si usted quiere convertirse en un colaborador y seguir aportando para que el ministerio siga hacia adelante, ya usted sabe que lo puede hacer a través de la aplicación de Venmo o también, gloria al Señor, a través de la aplicación Zelle. Gloria al Señor. Así que, mis bendecidos hermanos, será hasta la próxima y esperamos que la palabra de hoy haya sido edificante en vuestros corazones. Así que bendecidos sean todos y esperamos que en Cristo